Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias a RTQ por su gentil apoyo para la transmisión de estos programas de Salud Integral, Vida y Familia en apoyo al Colegio Médico de Querétaro. Este es un espacio de radio que valora su salud. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, su auto, su oficina. Para mí es un gusto presentar a un excelente profesional anestesiólogo y mejor ser humano y amigo, el doctor Gustavo Quiroga Martínez, con quien platicaremos sobre la anestesia en cirugía laparoscópica. Mi querido doctor Gusquimar, muchas gracias por estar aquí en estos micrófonos. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes platicando. Pues miren, les comparto un breve currículum del doctor Gustavo Quiroga Martínez. Él es egresado como médico general en la Universidad Veracruzana. Hizo la especialidad de anestesiología en el Centro Médico del Bajío en León, Guanajuato, avalado por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Es anestesiólogo colegiado y federado con vigencia de certificación en anestesiología hasta el año 2029. Ha tenido diferentes cargos de representación en el Colegio Médico de Querétaro y en la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Ex profesor titular de la Residencia de Anestesiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y recientemente expresidente del Consejo Nacional de Certificación en su especialidad, la anestesiología. Un orgullo de Querétaro porque es queretano por adopción, doctor. Así lo considero. De verdad, un placer. Doctor Quiroga, sabemos que la cirugía laparoscópica es una innovación quirúrgica que utiliza pequeñas incisiones y una cámara para realizar procedimientos, ofreciendo ventajas como mejor evolución, menor dolor, cicatrices más pequeñas, una recuperación más rápida en comparación con la cirugía abierta tradicional. Esta técnica, por supuesto, también conocida como cirugía de mínima invasión, ha revolucionado diversos campos de la medicina, incluyendo ginecología, cirugía general, urología. Sin embargo, fíjese bien, nadie nos informa de la importancia que tiene la anestesiología en este tipo de cirugías, ni en otros, ¿Nos puede usted, por favor, compartir por qué es importante que nuestros radioescuchas tengan conocimiento de esta información? Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, yo creo que la piedra angular es la valoración preanestésica. Pero más que nada, nuestra población en general y nuestros pacientes tienen que estar conscientes que no todo paciente es candidato a esta cirugía. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes pueden tener patologías agregadas. Casi cuando vemos en la literatura anestesia en cirugía laparoscópica lo primero que nos menciona, si su paciente tiene problemas pulmonares, si su paciente tiene problemas cardíacos, si su paciente es de la tercera edad con enfermedades descompensadas, tiene que tener mucho cuidado. Entonces esa sensibilización hacia la población, hacia los familiares del paciente y hacia el paciente, porque lo que sucede ahora con la cirugía de corta estancia o de invasión mínima, el paciente apuesta porque ya no se hagan esas cirugías, como usted bien mencionaba, tradicionales a cielo abierto, ¿no? Pero muchas veces, si nuestro paciente no es candidato, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto es, si nuestro paciente tiene algún antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algún tipo de neumonía, ¿verdad? Si tiene algún antecedente de problema cardíaco, ¿verdad? Porque todo eso, como sabemos, el CO2, ya más adelante vamos a hablar de él, pues es muy difusible en todo el cuerpo. Entonces no es inocuo si permanece mucho tiempo en el cuerpo. Entonces básicamente la valoración preanestésica es una piedra angular. El paciente tiene que estar sensibilizado a partir de cuando estamos con él en el consultorio. Muy bien, doctor Quiroga. ¿Y entonces qué tipo de anestesia se utiliza cuando la cirugía es laparoscópica? Nosotros
La literatura también lo menciona, y en la práctica médica que nosotros tenemos, yo ya voy a cumplir 36 años de anestesiólogo, y en la anestesia en cirugía laparoscópica que tengo una experiencia de 23 años. Creo que la anestesia general es la anestesia más amigable, pero en la valoración preanestésica nosotros le decimos al paciente qué es lo que tenemos que hacer con él, porque una de las cosas que también sucede es que el paciente se queda con los comentarios del cirujano, y entonces conoce al anestesiólogo, y ya cuando tenemos la ropa quirúrgica, tenemos un cubrebocas, entonces no nos conoce. Entonces yo creo que se rompe el hielo en un consultorio, en la valoración preanestésica, y ahí donde al paciente le decimos, esta es la anestesia del estándar de oro para tu procedimiento, la anestesia general. ¿Y cómo se administra esta, doctor? Sí. El paciente, a partir de que ya se le entra al quirófano ya con una solución, una venoclisis, por ahí pasamos los fármacos que se administran. El paciente le administramos fármacos para que pierda la conciencia, le administramos fármacos para que esté relajado, y nosotros podamos hacer un procedimiento de intubación endotraqueal, un tubito que entra a su aparato respiratorio, y entonces con eso lo mantenemos durante la cirugía. Prácticamente, como les digo, nosotros con la bendición de Dios nos volvemos dueño de su corazón y sus pulmones durante el tiempo que tarda la cirugía. Esa es la importancia del anestesiólogo. Díganos usted, ¿qué hace usted durante este tipo de cirugía? Bueno, el paciente, ahora la norma oficial mexicana se ha enriquecido, y nosotros tenemos que tener un monitoreo. Entonces al paciente el monitoreo continuo de su frecuencia cardíaca, de su presión arterial, de las variaciones de su temperatura, de las variaciones de su glicemia, ¿verdad? Todo eso es lo que hacemos durante el transanestésico quirúrgico. Estarlo cuidando, que el paciente tenga una hemostasia como si estuviera en un sueño fisiológico, nada más que nosotros lo tenemos en un sueño farmacológico. Controlado. Sí, y mientras el cirujano está operando con toda su experiencia, ustedes, como anestesiólogos, son los que están controlando al paciente para que el cirujano pueda estar operando con toda tranquilidad, y ustedes ahí actúan en caso de haber alguna emergencia. Doctor, ¿el paciente puede decidir qué tipo de anestesia quiere? Claro, sí, pero nosotros tenemos que ponerle los pros y los contras. Ahí es donde entra el conocimiento médico, ¿verdad? Y del paciente. Sí, entonces nuestros libros nos dicen, ¿verdad? Una contraindicación absoluta es la falta de consentimiento del paciente al procedimiento. Claro. Pero entonces nosotros les ponemos los pros y los contras en el consultorio. ¿Por qué tiene que ser ese tipo de... Usted le sugiere y le da alternativas. Exacto. De pros y contras, sí. Pero siempre el médico, desde su expertise, le dice, esta es la que te conviene y por qué. Exacto. Y ya el paciente, informado, va a decidir, oiga, doctor, ¿sabe qué? A mí me da miedo la anestesia general, por decir algo, y yo quisiera esto, y usted ya decidirá si es viable o no esta situación. Así es. Doctor Quiroga, ¿qué tipo de preparación requiere el paciente para una cirugía laparoscópica? Pues básicamente es la valoración preanestésica. Tiene que estar con nosotros en el consultorio, porque a partir de ahí le prescribimos fármacos para proteger su mucosa gástrica, le prescribimos fármacos para que esté tranquilo mentalmente, ¿verdad? Porque ya cuando llega al quirófano nosotros administramos parte del procedimiento anestésico, es la medicación preanestésica. Entonces es donde nuestro paciente, dicho de una forma peyorativa, se pone de pechito, ¿verdad? O sea, ya afloja el cuerpo, ya se relaja. Hay una ¿verdad? Entrega completa de Exacto, confianza, sí. Por eso es importante esta valoración, Sí. que identifique que va a estar su seguridad en manos de un profesional. Sí. Si usted, como dice, llega el paciente y ya lo ve con un cubrebocas, nunca tuvo una valoración preanestésica, pues a él a quien identifica es al cirujano y no sabe, entra con muchos miedos, y aquí no sabe
que hay alguien que va a estar bajo su cuidado para que esté en las mejores condiciones en ese momento y su vida incluso, doctor. Pues me queda claro, doctor Quiroga, que el anestesiólogo es un profesional que tiene un papel medular en todo acto quirúrgico y es parte del equipo quirúrgico, sin duda. ¿Nos puede compartir, por favor, qué función tiene el anestesiólogo después de que el paciente ha sido operado? Ya cuando el cirujano terminó su procedimiento y entonces el paciente pasa a esa sala de recuperación. ¿Cuál es la labor del anestesiólogo? ¿Sigue usted al cargo de este paciente? Sí, claro. Nosotros en la estratificación tenemos la valoración preanestésica, el manejo anestésico quirúrgico y los cuidados posanestésicos. Nosotros, una vez que nuestro paciente termina la cirugía, el término es emerger del procedimiento anestésico. Se van disminuyendo todos los fármacos que le permitieron estar en un estado de inconsciencia para que él vuelva a recuperar el estado de alerta. De los órganos de los sentidos, el primero que se recupera es el del oído, el auditivo. Entonces nosotros por eso siempre le estamos hablando al oído de que ya terminó el procedimiento. Ah, qué interesante. De que entonces el paciente va integrando, y se va como una reconfiguración de, bueno, ya ahora dónde estoy, ¿no? Y entonces nosotros lo acompañamos con mucho cariño a la unidad de cuidados posanestésicos. Además, la norma oficial mexicana también tiene que existir una unidad de cuidados posanestésicos, porque ahí el paciente, sea que nosotros podemos estar con él o se lo entregamos a otro facultativo, a un par, otro anestesiólogo que está en esa área y lo está cuidando, ¿verdad? Entonces, principalmente tenemos que nuestro paciente no tenga dolor, que no tenga náusea y vómito y que se recupere adecuadamente de su estado de alerta. Y obviamente todo eso pues nos va llevando de la mano, porque todo lo que el monitoreo que le hicimos en el transanestésico también se hace en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces ahí vemos cómo el paciente va recuperando sus signos vitales, están hacia la normalidad. Por sí mismo, ya sin estar ya controlados. Usted nos está diciendo, lo primero que recupera es el oído. Y después, doctor, la sensibilidad, ¿o qué es? ¿Cómo va? El paciente, más que nada, es la integración del estado de conciencia, de que se va orientando en donde está, porque en el quirófano, pues la sala quirúrgica es muy angostita. Entonces tenemos que estar cuidando que él no se mueva, que él despierte de una forma como si se despertara en su cama. Así. Claro, con esa confianza, ¿verdad? Ese es un arte de nosotros, ¿verdad? Y ya, claro, al cabo de los años, pues todo esto lo vas perfeccionando, ¿no? Y el paciente, los fármacos anestésicos actualmente tienen tanta bonomía que el paciente, a partir de que acabó la cirugía, a los 10-15 minutos ya está totalmente despierto. Sí, a veces esa parte angustia a la familia, pero... Porque no se les ha informado. Exacto, pero sería una irresponsabilidad que lo diéramos de alta antes, no estando totalmente recuperado. Claro, que se le dije, ya páselo a su habitación del hospital. Hay otra parte que también conviene explicar a la población. El paciente entra en un ayuno prolongado, pero nosotros, a partir de nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, nuestro aparato digestivo, seguimos produciendo ácido clorhídrico, y ese es el que irrita directamente la mucosa gástrica. Entonces muchas veces en la sala de recuperación el paciente tiene náusea, tiene vómito, y de nada es que fue por la anestesia. No, lo que sucede, por eso es que es tan importante, lo dije, proteger la mucosa gástrica. Y entonces esas manifestaciones no las llega a tener. Pero a mí me sucede que he visto pacientes que son proclives al vómito, y entonces dicen, no es por la anestesia en sí, básicamente fue porque hay que entrar ahí de una forma enérgica a proteger la mucosa gástrica, porque el paciente va a seguir en ayuno. Todos los fármacos que reciba, analgésicos, antibióticos, van a ser por vía endovenosa, porque no va a poder
todavía la vía oral todavía no la tiene indicada. Claro. Sin duda, doctor, el ácido clorhídrico, como usted dice, hace su papel. ¿Y el estrés, doctor? Sí, pues el estrés, precisamente el estrés es una de las cosas que es un reto para nosotros disminuir en el paciente. A mí me ha tocado pacientes que pues les pones el electrocardiograma y están con 119 de frecuencia. Una taquicardia tremenda. ¿va? Y entonces ya hablas con ellos. Claro. Sí, o sea, la voz de uno es la magia para sus oídos. Cuando entonces, así lo conocen. Sí, definitivamente, doctor Quiroga. Doctor, como hemos compartido, la cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas para el paciente. Y usted hace ratito nos mencionaba, ya hablaremos del CO2. ¿Qué papel juega el CO2 en la cirugía laparoscópica? ¿Nos puede compartir esto, por favor? Sí, claro. El CO2, originalmente los procedimientos laparoscópicos se iniciaron en el área de ginecobstetricia para procedimientos cortos. Y se empezó con aire y se empezó con oxígeno, pero se vio que tenían algún tipo de flamabilidad con lo que se utilizaba en el quirófano y por eso cayeron en desuso. Entonces ahorita el estándar de oro es el CO2. El CO2, en esas incisiones que usted menciona, hay un trocar que se introduce en el abdomen y produce un neumoperitoneo. Pero ese CO2 que entra al cuerpo tiene la propiedad de tener variaciones en la temperatura corporal del paciente. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Pero aparte, el CO2 es muy difusible, por eso es que el paciente que tiene una patología pulmonar tenemos que tener mucho cuidado, porque el CO2 se difunde hacia las bases pulmonares. Entonces, si el paciente no estuviera con anestesia general, tendría problemas para respirar. Por eso es que es el procedimiento que más le conviene al paciente. Ese es por un lado. Pero también el CO2 tiene la gran facilidad de eliminarse muy rápido con la respiración. Por eso es que un monitoreo que nosotros tenemos, y se me olvidó mencionarlo y ahorita me acordé, es la capnografía. Un paciente que va a ser sometido a un procedimiento de cirugía laparoscópica, la cardiografía va de la mano, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros nos va a estar marcando los niveles adecuados de CO2 que tiene que tener el paciente. Muy bien, doctor. ¿Podríamos decir que un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una restricción el uso de anestesia en cirugías laparoscópicas? No, ¿O es relativo? Básicamente es sensibilizar al paciente que por su patología tenemos que tener mucho cuidado en el procedimiento, ¿verdad? Porque se menciona que el paciente pues se puede descompensar, ¿verdad? Por eso es que una de las valoraciones que se le pide al paciente en la valoración preestésica, que eso es otra cosa importante en la valoración que hacemos, revisamos todos los exámenes de laboratorio y tiene que tener una valoración cardiológica. Y muchas veces la valoración cardiológica, una de las tantas escalas que se usa, el Goldman, nos dice el paciente qué riesgo cardíaco puede tener, y entonces a partir de esos comentarios que hace el cardiólogo ya los comentamos con el paciente y los familiares del paciente para decir, hay estos riesgos, pero nosotros vamos a tratar de que estos riesgos se minimicen. Pero sí, nosotros, un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí hay que cuidarlo más acuciosamente en el área de los cuidados postanestésicos, porque no es lo mismo con un paciente que no tiene esas patologías, ¿no? Claro. Y esta eliminación del CO2 en unos pulmones sanos, pues es más fácil. Y se evitan algunos riesgos. Así es. ¿Qué riesgos serían, doctor? Sí, pues los riesgos, pues uno de los principales es que el paciente tenga un problema cardíaco. Es uno de los efectos adversos. Uno de los efectos adversos, ¿verdad? Y los problemas pulmonares pues ya se verían hasta que el paciente ya emergió de la cirugía. Muy bien, doctor.
Y usted nos hablaba, cuando hay una valoración preanestésica, hay una medicación preanestésica, antes de cualquier cirugía. En general, antes de la cirugía laparoscópica, que es nuestro tema de hoy, ¿cuál es la medicación preanestésica? Pues básicamente, como usted lo mencionaba, el estrés, entonces prescribir ansiolíticos, fármacos que disminuyan la ansiedad del paciente. El otro, fármacos que le ayuden a dormir, porque muchas veces con el estrés de que no va a ser operado, pues no puede dormir. Y el otro es, por el estrés, empieza a tener más producción de ácido clorhídrico en el estómago, ¿verdad? Hay esos problemas de gastritis, ¿verdad? O de colitis nerviosa, y entonces protectores de la mucosa gástrica. Y esos, cuando se administran en el día anterior, que todavía los puede tomar con su última ingesta en la noche, al día siguiente, prácticamente cuando llegan al hospital, pues llegan muy tranquilos, llegan muy relajados, y pues cuando ya lo ven a uno, pues como que es el complemento del procedimiento. Doctor, ¿qué tan frecuente es que los anestesiólogos tengan un consultorio? Pues usted se acordará ya, doctora, en todo el recorrido. Aquí yo ya en Querétaro tengo 40 años. Cuando yo llegué en 1991, mi consultorio estaba aquí en Avenida Universidad, porque yo estaba convencido, cuando terminé mi especialidad, que el paciente merecía y tenía que ser valorado por un anestesiólogo. En un espacio adecuado. En un espacio adecuado. Porque generalmente el espacio del anestesiólogo está confinado como que al quirófano. Sí. Y como usted muy bien decía, llegan ya con su traje quirúrgico y ni siquiera es identificado. Entonces, ¿esto usted lo aprendió o usted lo innovó, doctor? No, yo creo que yo lo aprendí. Yo lo aprendí y al cabo de los años la ley, ¿verdad?, con las normas oficiales, que hay tantas, ¿verdad?, del expediente clínico, del consentimiento informado, entonces se volvieron ley, ¿verdad? Entonces la valoración preanestésica, y ahora un documento que se agregó fue el consentimiento informado. Muy importante. Porque antes no existía, ¿verdad? Inclusive un programa, yo trabajé 30 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y cirugía segura, paciente seguro, teníamos que identificar, claro, si era el paciente, la cirugía que sí le iba a hacer. Inclusive hasta al paciente le preguntabas de qué te van a operar, porque todo eso es orientación hacia que haya el mínimo de errores a la hora del procedimiento anestésico. Usted está hablando de errores, doctor, y sin embargo sabemos que toda cirugía tiene un riesgo quirúrgico, mínimo, máximo, y hay medicinas. Y hemos sabido de algunos casos, los menos por supuesto, en el que aparentemente se tiene todo controlado, pero puede haber alguna reacción que incluso ponga en riesgo la vida. Sí, por eso es que aún firmado ese consentimiento, claro. Y en ese consentimiento se debe tener claro que los médicos no somos dioses y que puede haber algún riesgo. Exacto. ¿Me puede decir algo al respecto? Es que es muy diferente cuando a la familia y al paciente le dices lo que puede suceder. El gran problema de las demandas médico-legales, claro, hay diversidad de causas, pero una de esas es la falta de información. O sea, se le avisa al paciente y empiezan a revisar el expediente y resulta que no tenía una valoración preanestésica. Qué barbaridad. Pues sí, está muy complicado. Y por eso, doctor, esta entrevista para mí me parece maravillosa. Ya hemos tenido, y también a nuestros amigos les invitamos a visitar la página de Salud Integral, Vida y Familia, la importancia de la valoración preanestésica. Porque usted, como yo y como mucha gente que estudiamos medicina, la relación médico-paciente es importante. Que nos veamos sin máscaras, y me estoy refiriendo al cubrebocas, al gorro, que veamos que nos genere la confianza el profesional de la salud, de que vamos a estar en buenas manos, de que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para estarle acompañando y generar esa confianza, doctor, que es muy importante en todos aspectos, doctor. Y esta valoración preanestésica, amigos, ojalá y estén ustedes
entendiendo que es muy, muy importante que conozcan a su anestesiólogo. Y generalmente el equipo quirúrgico tiene a un anestesiólogo ya asignado de su confianza, ¿cierto, doctor? Sí, inclusive hemos enriquecido la práctica anestésico-quirúrgica porque en el quirófano hemos tenido la oportunidad de que esté con nosotros el cardiólogo, claro, el internista, ¿verdad? ¿Por qué? Depende del riesgo exacto, también, doctor. porque nosotros pues, no conocemos toda la medicina. Como usted bien lo decía hace rato, o sea, somos seres humanos que estamos capacitados para ejercer una parte de la medicina que es tan amplia, ¿verdad? Claro. Entonces esa parte a mí me queda muy claro que el equipo multidisciplinario es piedra angular y además ahí el paciente se va a sentir más cobijado. Así es. Por hoy es todo, amigos. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar, terapeuta familiar sistémico. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, será un placer conectarnos en una semana con otra interesante entrevista. Muchas gracias, doctor Quiroga. Gracias, doctora Quintanilla. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.